Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero dar gracias a todos los que me van dejando comentarios positivos y sobre todo comentarios de apoyo hacia este canal. Y vamos creciendo poco a poco. Muchísimas gracias a todos ellos. Bueno, comenzamos con la historia del cowboy y activista estadounidense Ronald Dixon, que tras ser diagnosticado como seropositivo para el VIH, se rebeló contra su destino, creando una red internacional de servicios de distribución de medicamentos contra el SIDA, en un momento en el cual los avances en los descubrimientos de medicamentos para curar dicha enfermedad eran escasos, ayudando a otras personas con esta misma condición. Su historia inspiró para realizar la película llamada Dallas Buyers Club, o también conocida como Club de Compradores de Dallas, que se estrenó en 2013, dirigido por el ya fallecido director canadiense Jean-Marc Vallée, interpretado por el actor estadounidense Matthew McConaughey, quien ganó un premio Oscar al mejor actor por su gran interpretación. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. Ronald Dixon Woodruff nació el 3 de febrero de 1950 en Dallas, Texas, Estados Unidos. Y al parecer, Ronald es más conocido como Ron, y a lo largo de este video nos referiremos a nuestro protagonista con este nombre. Pues bien, Ron creció en la cultura tejana entre rodeos y fútbol americano, que al parecer era fanático de los Dallas Cowboys de la NFL, pero también creció entre pistolas y rifles, por lo que te podrás imaginar que Ron llevaba una vida un poco agitada, por así decirlo. Además de tener un estilo de vida bastante alocada, consumía algunas sustancias prohibidas y a muy temprana edad se casó en 1969, exactamente a los 19 años con Mary Eda Paives, y tuvieron una hija a la que bautizaron con el nombre de Yvette Lynn. Sin embargo, por la vida alocada de Ron de sexo y drogas, el matrimonio no prosperó y se divorciaron 2 años más tarde. Y tan solo 2 meses después se volvió a casar, esta vez con Rory Flynn, aunque el matrimonio solo duró 1 año. Por último, 9 años después se casó con Brenda Shari Robin en octubre de 1982, siendo este su tercer y último matrimonio. Ron se ganaba la vida trabajando como electricista y en sus tiempos libres participaba en el rodeo, aunque solo como aficionado, claro. Se subía al lomo de un toro e intentaba sostenerse y aguantar la mayor cantidad de tiempo posible los embates del animal hasta que finalmente el jinete rodaba por la arena. Además, Ron tenía otra pequeña afición, jugaba al póker. Y las noches en las que tenía una buena racha, llegaba a su casa con los bolsillos llenos de billetes y con este dinero cancelaba alguna de sus deudas. Como todo hombre tejano del rodeo, frecuentaba bares, le gustaba beber y ocasionalmente consumía coca. Nunca utilizó drogas inyectables. Sin embargo, mantenía encuentros sexuales con múltiples parejas sin ninguna protección, algo tan peligroso e irresponsable que cambiará la vida de Ron para siempre. Le quedan 30 días de vida. En 1985, Ron empezó a notar que algo no andaba bien con su cuerpo y se hizo unos estudios de rutina. Pero los resultados fueron un antes y un después en la vida de Ron. Había recibido su diagnóstico seropositivo y le dijeron que su expectativa de vida era de 1 mes, aunque con suerte alcanzaría a vivir medio año más, pero eso era todo. También a nivel global, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA, fue declarado pandemia durante los años 80 y se identificó por primera vez en Estados Unidos en 1981. Y en 1984, 3 años después de que los científicos identificaran el SIDA, descubrieron su causa, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Los investigadores estiman que entre 100.000 y 300.000 personas en todo el mundo
vivían con VIH antes de 1980. La detección de nuevos casos fue creciendo rápidamente y con ella el miedo y el rechazo a esta nueva infección desconocida. Los medios de comunicación empezaron a hablar de un cáncer gay o un cáncer rosa, relacionándolo directamente con los homosexuales. Usted llega a enterarse de que algún familiar, un hijo suyo, es homosexual. ¿Cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. Poco después, los diagnósticos comenzarían a darse también entre personas que se inyectaban drogas y pacientes hemofílicos. Comenzaba así lo que se convertiría en la peor epidemia social y sanitaria de la segunda mitad del siglo XX. El desconocimiento inicial sobre la transmisión del VIH y el SIDA causó la estigmatización de los pacientes a los que se les catalogaba en el propio entorno hospitalario como altamente contagiosos y se les trataba como peligrosos. Esta estigmatización de la enfermedad se extendía al ámbito social global, causando miedo y rechazo a las personas con el VIH y el SIDA. Ron contó que sospechaba que contrajo el VIH en 1981 en un encuentro sexual con una mujer con la que no se sentía muy bien y que podría ser adicta a las drogas. Tras su diagnóstico, su tercer matrimonio terminó en marzo de 1986. Ron se quedó solo y también perdió su trabajo. Y aquí es donde entraría la FDA, que es la agencia gubernamental de Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos y medicamentos humanos y veterinarios. Pues bien, en 1987, la FDA aprobó el primer medicamento frente al VIH, la sidobudina, más conocida como AZT, el primer medicamento antirretroviral. Fue un primer paso, pero las dosis altísimas que se administraron al principio generaban mucha toxicidad y con el paso del tiempo perdían eficacia. Pero en ese entonces era el único medicamento aprobado por la FDA, pero solo un cierto grupo fue seleccionado para comenzar con este tratamiento. Aunque Ron no fue seleccionado, se las ingenió para conseguirlas, ya que no estaba dispuesto a vivir solo 30 días. Pero tanto como para él y como para muchos otros pacientes en Estados Unidos, el medicamento fue un fracaso. Entre las contraindicaciones del medicamento se encontraban daños en el hígado, dolores y anemia, entre otras dolencias. Así que Ron también lo sufrió y estuvo al borde de la muerte. Pero él no se rendiría tan fácilmente, así que decidió estudiar la enfermedad. Se informó todo lo que pudo con la poca información que entonces existía, buscando posibles tratamientos y medicamentos alternativos, hasta que encontró que en otros países se utilizaban diferentes medicamentos que habían tenido resultados satisfactorios. Experimentó en su propio cuerpo. Para conseguir estos medicamentos, se montaba en su camioneta y cruzaba la frontera a México. Se detenía en una farmacia y compraba lo que necesitaba y regresaba a casa. Ron empezó a probar su tratamiento con el péptido T, que se utilizan en terapia combinada para el tratamiento de la infección por VIH. Esta clase de fármacos interfieren con la unión, fusión y entrada de un virión del VIH a una célula humana. Al bloquear este paso en el ciclo de replicación del VIH, dichos agentes retardan la progresión de la infección del VIH al SIDA. Así que Ron decidió probarlo él mismo. Fue la primera vez que se inyectaba una droga en el brazo. Los que lo conocieron lo describieron como alguien agradable, directo y muy carismático, pero también agresivo e inestable. En su afán por mejorar su calidad de vida, o mejor dicho, prolongar su vida, Ron se enfrentó con sus médicos. En una ocasión, Ron llevó su pistola a la oficina de su médico, lo que incitó al médico, Steven Panders, a despedirlo como paciente. Ron más tarde le envió un ramo de rosas al médico para disculparse, pero este los devolvió.
También algunas fuentes difieren si Ron hacía comentarios homófobos. El reportero y guionista Craig Borden, quien lo entrevistó, dijo que Ron Woodruff era muy racista y homofóbico, mientras que sus amigos afirmaron lo contrario. Expresaron su sorpresa por cómo lo percibían los escritores, ya que no era así como lo recordaban. Es más, Brenda, su ex esposa del tercer matrimonio, afirmó abiertamente que Ron era bisexual, por lo que era imposible que fuera homófobo. ¿O sí? No se sabe exactamente. Lo que sí se sabe es que Ron logró conseguir la proteína alfa-interferón y empezó a experimentar con su propio cuerpo. También el antiviral llamado DDC, sulfato de dextrano y procaína PDP. Obviamente todos fuera del margen de la FDA, es decir, no estaban aprobados en ningún caso. Sin embargo, ya era el año 1988. Ron seguía respirando. Es más, había notado que estos medicamentos le ayudaban con sus síntomas. De repente mejoraba su calidad de vida y seguía vivo, a pesar de que ya habían pasado los 6 meses de expectativa máxima que le habían informado cuando recibió el diagnóstico. Dallas Buyer Club. Ron entonces pensó de qué manera podía hacer llegar los medicamentos a otros pacientes que también lo necesitaban. La mayoría de ellos eran hombres homosexuales, mujeres transexuales y trabajadoras sexuales del más bajo estrato social de los Estados Unidos, o los desahuciados, como se tradujo el título de la película en América Latina. Es entonces que se le ocurrió montar una pequeña oficina en su departamento de Oakland, Texas, e invirtió unos $65,000 que cobró de una póliza de seguro de vida que tenía. Estableció en 1988 lo que él llamó el Dallas Buyers Club, es decir, Club de Compradores de Dallas, como un frente para distribuir esos fármacos y otras sustancias a pacientes con VIH y SIDA. Pero este club no era el único. Existían otros a lo largo del territorio. Se habían creado debido a la indiferencia, ineficacia y abandono del Estado, aunque ninguno se lucraba, ya que muy pocos lograban conseguir los medicamentos, excepto el Dallas Buyer Club. Este club sí cobraba y era el más conocido porque siempre abastecían con los medicamentos, pero no porque fuera fácil de conseguirlos, sino por la habilidad, aunque muy arriesgada habilidad de Ron por conseguirlos. Está muy claro que su club operaba en un oscuro legal. Quienes necesitaban los medicamentos se asociaban al club a través del abono de una membresía. Los medicamentos no estaban regulados por la FDA, pero tampoco estaban estrictamente prohibidos para conseguirlos. Ron viajaba hasta México una y otra vez. Hacía hasta 300 veces cruzando la frontera de México solo en su camioneta y regresaba llena de dosis de diferentes vitaminas y medicamentos. ¿Y cómo lo hacía? Pues al parecer, para pasar por la aduana, era capaz de sobornar policías, disfrazarse de médico, mecánico o inventar cualquier excusa. Nunca lo atraparon. También llegó hasta China para conseguir los medicamentos. Y en uno de sus viajes traía uno de los medicamentos en una valija llena de hielo seco. Pero en un momento, mientras esperaba para pasar por migración, la valija empezó a echar humo. Rápidamente decidió tirar el hielo seco y esconder los medicamentos entre su ropa. Y tampoco lo descubrieron. Ron tenía el don de eludir a la autoridad. Aquí nace un debate sobre lo moral o inmoral de eludir la ley. Puedes estar de acuerdo o no con las actividades de este hombre. Quizás se puede justificar tomando en cuenta que eran años difíciles para estos pacientes, además de ser repudiados y apartados de la sociedad, fueron casi abandonados por el Estado y sentenciados a morir. O simplemente podemos opinar que las leyes están para cumplirse y no para violarlas. Mary Franklin, que fue recepcionista del Dallas Buyer Club, más tarde comentaría: me estaba poniendo nerviosa por ser arrestada porque sabía que lo que estábamos haciendo era ilegal o apenas legal. Pero Mary Franklin, que pasó 20 años trabajando por causas relacionadas con el SIDA, dice que valió la pena, ya que sus amigos cercanos estaban muriendo y el Dallas Buyer Club les dio un poco de esperanza y que gracias a esto muchos se sintieron más fuertes respecto a su enfermedad y que tenían posibilidades de luchar, algo que el gobierno no ofrecía. Ron
Ron también luchó contra el gobierno, demandó a la FDA por la prohibición de un medicamento que estaba usando. También demandó por discriminación de la Alianza Gay de Dallas contra el distrito hospitalario del condado de Dallas. La FDA, en tanto, mantenía una doble moral con respecto a estos clubes de venta. Por un lado, les perseguía, defendiendo los intereses de la industria farmacológica, y por otro lado, hacía la vista gorda. El trabajo de Ron fue parte de una operación clandestina que incluyó algunos asociados inesperados. Había hecho pacto con abogados, médicos, jueces, auxiliares de líneas aéreas y oficiales en las fronteras. Tenía cobertura legal y había creado una red de venta de medicamentos haciendo equilibrio en los límites de la ley. Tanto es así que años más tarde, algunos pacientes contarían en el New York Times que ante la imposibilidad de formar parte del programa de la AZT, los mismos médicos les recomendaban de manera discreta que buscaran la ayuda de Dallas Buyer Club. Es más, muchos de estos médicos y organizaciones que luchaban contra el SIDA realizaban llamadas a estos clubes para informarse de todo el conocimiento que habían adquirido en su lucha por ayudar a sobrevivir a los pacientes. Ron, a partir de 1985, en lugar de aceptar la sentencia de muerte, estudió la enfermedad para encontrar un tratamiento alternativo de esperanza y sus buenos efectos en su cuerpo le ayudaron a crear un negocio, obteniendo y contrabandeando medicamentos no aprobados por la FDA, en una época donde los portadores eran excluidos por los sistemas de salud. A los 39 años, al notar que su vida se prolongaba, Ron exclamaría: "Yo soy mi propio médico". El final de una batalla. En 1990, Ron estaba esperando un embarque de Dinamarca de péptido T y fue allí que el gobierno tomó medidas drásticas y detuvieron el envío. Luego de una batalla judicial, un juez federal de California falló en contra de Ron Woodruff, pero se las ingenió para llegar a un acuerdo con la FDA. El medicamento le sería suministrada a través de ese organismo, quedando registrado con sus datos, y solo para su uso personal. Ya nadie podía mirar para otro lado. El sistema de salud que excluía a los pacientes seropositivos había llegado a su fin y el trabajo de Ron fue clave para que la situación comenzara a cambiar. Digo comenzara porque no llegaría tan pronto la verdadera ayuda. Por fin, los farmacéuticos sacarían al mercado de manera oficial fármacos más efectivos, los inhibidores de la proteasa, que permitieron controlar la enfermedad y combatirla. Pero sus precios derivados de la exclusividad de los patentes era de $10,000 por paciente y al año. Era inalcanzable para los pacientes y sistemas sanitarios de los países pobres, a pesar de lo cual las autoridades mundiales miraron para otro lado. Y la FDA, por supuesto, se puso más estricta con los clubes. ¿Será porque no querían que les hicieran competencia a las grandes farmacéuticas? En fin. Así sucedían cosas como en Botswana, uno de los países más afectados por el SIDA, en el que los propietarios de las minas de diamantes prohibían a los trabajadores ir a más de 2 entierros por semana de sus propios familiares o compañeros fallecidos por SIDA, porque esto supuestamente afectaba a la producción. Todo eso siguió así hasta que Yusuf Hamid, presidente del laboratorio indio Cipla, lanzó en febrero de 2001 una oferta mundial de fármacos anti-SIDA a menos de $1,000 por paciente al año, con un precio de un 90% más barato del ofrecido por las multinacionales farmacéuticas, lo que permitió que llegasen a las poblaciones más pobres de casi todo el planeta y evitando millones de muertes. La determinación y la tenacidad de Ron le permitieron vivir casi 7 años más. Al parecer, los 6 meses se habían convertido en años, impulsando la legislación en los tribunales, promoviendo la conciencia sobre la enfermedad y ayudando a muchos otros pacientes de SIDA en el proceso. Ron, lamentablemente, contrajo una neumonía que no pudo curarse a causa del SIDA, falleciendo el 12 de septiembre de 1992. Su abogado, Michael Casino, dijo que siempre quiso que se hiciera una película de su vida y que le habría encantado ser interpretado por una gran estrella de Hollywood.
Y así fue, hasta que por fin se estrenó la película en 2013, después de 20 años en el limbo, con el título Dallas Buyers Club, y fue interpretado por el actor Matthew McConaughey, que por cierto el actor perdió 19 kilos para el papel y ganó un Oscar por su gran interpretación. Al igual que el personaje Ryan y la doctora Eve Sack que aparecen en la película, no existen en la historia real de Dallas Buyers Club. Es una creación ficticia de los escritores de la película. Al parecer entrevistaron a médicos de la vida real para combinar sus experiencias de tratar con personas que viven con VIH y SIDA para crear estos personajes. Brenda, su ex esposa del tercer matrimonio, acompañó a Ron en sus últimos años y aunque estaban divorciados, permanecieron unidos hasta la muerte. La figura de Ron Woodruff fue un gran dedo en la llaga para muchos. Los organismos federales lo atacaban hablando de su racismo y homofobia para calmar el interés de la gente por sus terapias. Lo cierto es que, si bien era homófobo reconocido o no, ya que se hablaba de su bisexualidad, no solo ayudó a muchos homosexuales, sino que comenzó a cambiar un poco su modo de entender las cosas. Para algunos fue un héroe que logró empezar a cambiar la legislación a través de su lucha en los tribunales y promovió el conocimiento de la enfermedad, ayudando a cientos de personas. Tanto su hermana Sharon Woodruff y la única hija de Ron, Yvette, han tenido años para intentar aceptar la agonía de perder a Ron Woodruff a causa del SIDA. Su hermana Sharon dijo que las cosas no siempre fueron fáciles entre ella y Ron cuando él estaba vivo. Consumía drogas y tenía muchas novias, lo que dejaba a su familia sin saber exactamente cómo contrajo el VIH. Y también comentó: él era un individuo maravilloso y único. No me di cuenta de lo único que era hasta que enfermó, pero él era mi hermano y en el fondo ambos nos amábamos mucho. En un documental llamado The AIDS Underground de 1992, Ron Woodruff comentó en relación a los médicos que lo habían diagnosticado. Lógicamente voy a decir, bueno, en lugar de dejar que estos tipos me maten, déjame probar cualquier cosa que pueda conseguir, porque si me mata, al menos morí intentándolo. Y así llegamos a la parte final de esta historia. Historias que valen la pena conocer. Y como siempre te digo, si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir una nueva historia. Y si tienes alguna nueva sugerencia, déjamelo en la cajita de comentarios. Y puede que sea la próxima historia de película. Conmigo hasta el próximo video. Que tengas un buen día. Adiós. Y si tienes alguna nueva sugerencia.